Para tu paladar. Te esperamos. Fin de espacio publicitario. Ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se le ve el blue jean. Sin pensarlo di un paso más y en las tripas. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos y amigas televidentes, para dar inicio a nuestro primer segmento de entrevistas. Y quiero comentarles que hoy realizaremos un recorrido por la historia y evolución de los barrios de Riobamba. Miren, los sectores que guardan tradiciones, recuerdos y también la identidad de muchas generaciones que han pasado. Para eso nos acompaña Alan Larrea. Él es historiador, conocedor de la historia también de nuestra ciudad de Riobamba. Ya lo hemos tenido acá en algunas ocasiones, pero hoy vamos a estar comentando esta historia de los barrios, porque quizás nosotros conocemos los más tradicionales que ya vienen de años con muchas celebraciones. Estimado amigo Alan Larrea, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, mi querido amigo. Bueno, para hablar sobre los barrios hablamos de aproximadamente unas 4 manzanas, un poquito más, un poquito menos. Bueno, los barrios prácticamente, como usted bien dice, conocemos los más tradicionales. Podríamos hablar aquí en Riobamba de los barrios del norte y los barrios del sur. Hablando de los barrios, bueno, nacen prácticamente de las parroquias y la parroquia nace de una iglesia. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, nace la parroquia de San Francisco y el barrio de San Francisco. Igualmente, por ejemplo, hablamos de la Merced, la iglesia de la Merced, el barrio, la parroquia de la Merced, el barrio de la Merced. Bueno, y eso es una tradición española, ¿no?, que hemos heredado los países americanos. Pero bueno, refiriéndonos a nuestra querida ciudad de Riobamba, tradicionalmente tenemos que se le dividió a la ciudad en 4 parroquias grandes. Tenemos la calle Primera Constituyente y Espejo, que es la que divide en parroquias. Entonces tendríamos que los barrios del norte, hablaríamos del barrio, bueno, el primer barrio que podríamos hablar es San Francisco, que la iglesia de San Francisco, que aún existe, conserva el nombre, aunque los franciscanos ya se cambiaron a la iglesia que ahora llamamos la Loma de Quito. Pero bueno, hablaríamos de que eso fue el primer barrio, el de San Francisco, que prácticamente es uno de los más antiguos. Tenemos también el otro barrio, que es el de Santa Rosa. Santa Rosa se encuentra en la parroquia Lizarzaburo, pero este tiene una característica, que ese barrio era el barrio de los artesanos, el barrio de los, digamos, de la gente del pueblo, digamos, ¿ya? Entonces nace el barrio de Santa Rosa, y Santa Rosa es por los dominicos, porque ahí estaba está la iglesia de Santa Rosa, pero era prácticamente de los dominicos antes de su reconstrucción. Y también tenemos, por ejemplo, ya con la llegada del ferrocarril, nace el barrio La Estación. Antes no había, pues prácticamente. Tenemos otro barrio, y hablando del noreste, tenemos la Panadería. Así es. Entonces ahí estaríamos hablando de los barrios más tradicionales. Y el de San Alfonso, que prácticamente queda atrás de lo que es la catedral, y bueno, el barrio San Alfonso, que tampoco antes era San Alfonso, era de los agustinos, porque García Moreno les mandó a los agustinos y trajo a los redentoristas. Pues, Riobamba es, como le digo, lleno de historia, ¿no? Entonces tenemos el famoso barrio de San Alfonso, y bueno, prácticamente los barrios del norte y los barrios del sur siempre han tenido cada uno su tradición y su rivalidad.
tradiciones que con el tiempo nosotros hemos vivido recreándolas, hemos vivido pues generación tras generación, como por ejemplo si hablamos del barrio de Santa Rosa, tenemos, como usted lo dijo, artesanalmente los famosos ojalateros que todavía existen y muchas tradiciones de argot popular como el diablo de Santa Rosa, tenemos igual también los cutos de Santa Rosa, que son una tradición que año tras año se viene conservando y que generación tras generación de gente que vive en este barrio todavía la mantiene viva. Pero nosotros, si hablamos de cómo era la vida en los barrios hace unos 30, 40 años atrás, creo que la diferencia es bastante, porque me imagino, hablo yo cuando era niño y por ejemplo existía todavía el barrio de La Panadería donde yo vivía en ese entonces, que existe todavía, pues nosotros nos reuníamos a jugar, salíamos con la pelota, jugábamos fútbol y nuestras madres salían a buscarnos ya a altas horas de la noche enojadas a decir que entremos, cosa que hoy por hoy quizás en la actualidad ya no se ve mucho este grupo de amigos que quizás salían a disfrutar del fútbol, de molestarse, de pasar un momento sano. Pero usted, ¿cómo podría decir que eran los barrios hace unos 30 o 40 años atrás? Efectivamente, dentro de lo que es la historia, y bueno, hablando de mis recuerdos, pues yo crecí en el barrio La Merced. Bueno, como usted dice, antes la gente nos conocíamos todos. Las personas que vivíamos sabíamos la vida de cada uno. Ahora no sabemos ni quién vive al frente Al lado, de nuestra casa. Al lado, nosotros no Claro. sabemos quién vive ahora. Entonces, como yo le digo, yo viví en La Merced, todos nos conocíamos las tiendas, a las personas, y como les decía, también había la rivalidad, ¿no? Los de La Merced teníamos nuestro límite. Por ejemplo, venían los de Santa Rosa, había, digamos, los de La Merced no pasaban a Santa Rosa y los de Santa Rosa no pasaban, a las Carmelitas. A las Carmelitas. O sea, era prácticamente cuando a uno le gustaba una chica de otro barrio, era casi imposible acercarse. Y si uno tenía que ir con todos los amigos, porque ahí terminaba mínimo los dueños de las chicas. Pues yo me acuerdo que medio que le veían a uno andando que no era del barrio, pues ya se le asomaban nomás los guardianes. Y lo mismo hacíamos nosotros, pues o sea, prácticamente eran costumbres que se tenían, ¿no? Igual, por ejemplo, los partidos de fútbol, el barrio La Merced contra el barrio Santa Rosa, las Carmelitas, la Panadería, San Francisco, San Alfonso, bueno, eran conocidos y las festividades. Cada barrio tenía su festividad, bueno, obviamente en relación a la fiesta del santo patrono de la iglesia. Bueno, pero sin embargo todavía existen, ¿no? Hay las fiestas del barrio La Merced, hay de los del San Francisco. Como le digo, era, sin caer en la nostalgia, ¿no? Pero antes, le digo, era muy distinto. Todos nos conocíamos e incluso teníamos que obrar con más cautela porque enseguida corrían a avisar a la mamá. Le vimos a su hijito que estaba en tal o cual parte y ya venía el chancletazo. Bueno, en esa época no era el chancletazo, sino el jalón de orejas. El jalón de orejas era en ese entonces. Y si es verdad, todo ha cambiado con el tiempo. Quizás muchas tradiciones se han perdido también con el tiempo. Podemos decir que yo me acuerdo que igual antes se cerraba las calles para los partidos de fútbol que se hacían y campeonatos que eran fuertes de ver y que mucha gente también venía incluso de diferentes puntos solo a visualizar los partidos porque sabían que eran muy interesantes. Y algo también que podemos hablar es que las fiestas tradicionales de cada uno de los barrios también se han modificado con el pasar de los años. Pero usted, estimado amigo, ¿qué costumbres barriales cree que se han perdido con el pasar del tiempo? Bueno, primeramente la unidad, porque antes todos se cuidaban. Como le digo, si por un chico que venía a ver una chica ya se alborotaba el barrio, imagínense si andaba un ladrón. Así es. O sea, o alguien tenía que salir de la casa, todos los vecinos le ayudaban. Incluso, por ejemplo, cuando alguien tenía una necesidad económica, los vecinos estaban ahí para ayudar. Entonces, esa solidaridad que había antes en los barrios, yo creo que se ha perdido. Ahora ya prácticamente cada uno tiene que ver por su economía, por su vida. Pero digo, antes era un poco más.
unida la gente, se cuidaban. Prácticamente cuando nosotros nos íbamos a la tienda le decíamos mamá Luchita o tía, porque eran como familia, o sea, todos éramos familia. Tal es el caso que yo incluso todavía tengo amigos del barrio, aunque yo ya no vivo en la Merced, ahora vivo en el norte, pero igual, o sea, son los amigos con los que organizábamos las caminatas, las excursiones. Bueno, como le digo, esa cuestión se ha perdido prácticamente, y otra de las cosas que se han perdido es un poco de la historia del barrio. O sea, ahora prácticamente ya no conocen. Ya no se conoce, es verdad. No se conoce quién es tal o cual personaje. Yo le digo, de mi época había, por ejemplo, en el barrio, el don Gonzalo Mancheno, por ejemplo. Todos sabían quién era Gonzalo Mancheno. Era el señor que cambiaba los cheques, el que vendía las botellitas de cristal. Bueno, el que fiaba, bueno, aquí íbamos todos, había, por ejemplo, digamos, otro, la ferretería El Foco, de las primeras que había, ferretería El Foco, habían pocos almacenes, me acuerdo que había el almacén Tubón, la del Napo Veloz, por ejemplo, también la ferretería ya falleció, pero éramos tan unidos que yo le digo que nos cuidábamos. Ahora prácticamente se ha perdido eso, y la identidad. Prácticamente, mire, ahora usted sale y los almacenes tradicionales ya no existen. Es verdad. Y los almacenes duran lo que dura el arriendo. A veces no hay almacenes que no duran. Yo antes me acuerdo, había un almacén, el de Fausto Costales, La Competencia, duró años. Había el de Gonzalo Lituma, que duró años. Y ahora usted al mes ya el almacén que apareció ya desapareció. Y es verdad, con el tiempo, con el asentamiento poblacional y también con el crecimiento poblacional, igual valga la redundancia, todo ha cambiado. Me acuerdo que existía mucha gente de muchos años atrás que tanto le querían al barrio que incluso el mudarse quizás para otro lugar o no haber conseguido un espacio en el mismo barrio era sentimientos encontrados e incluso de dolor y de mucha tristeza el poder dejar un barrio, y netamente quizás no querían irse de ese lugar y buscaban la manera de quedarse en el mismo barrio, tanto por los momentos compartidos y por la gente que se conoce, pero todo con el tiempo sí ha cambiado totalmente. Mi estimado amigo, en la parte final yo quisiera preguntarle qué mensaje daría usted a las nuevas generaciones sobre cuidar su identidad barrial. Bueno, para empezar a cuidar el barrio hay que empezar cuidando la casa. Como dice algún personaje político, bueno, empiece a barrer su entrada y van a seguir se replica el ejemplo. El ejemplo y hacer las mingas y todos unirnos y crear nueva identidad, nueva historia, porque prácticamente ahora ya no se llaman ni barrios, ahora se llaman ciudadelas. Y son tantas las ciudadelas y tantas las nuevas cooperativas que aparecen, que incluso hasta la otra vez yo escuché Urdesa, escucho el barrio de los pobres, La Victoria, El Triunfo, que digo, ¿dónde es eso? En Guayaquil, en Quito. y ya prácticamente, ya digo, los barrios que quedan para la canción. Son sus barrios más queridos, Santa Rosa, la Estación, San Francisco, San Alfonso, y Bellavista es lo mejor, pues. Y se acabó. Imagínense que la canción fue escrita más o menos en 1959. ¿Había cuántos barrios? 5 barrios conocidos y que aún se los sigue conociendo, así que la invitación para que las nuevas generaciones cuiden y sigan generando quizás esa identidad cultural que sí, con el tiempo no cambia, sino se transforma y se adapta a las nuevas generaciones y podemos seguirla cuidando. Agradecemos muchísimo a Alan Larrea, él es historiador y hemos conversado sobre los barrios de la ciudad de Riobamba, pero nosotros los invitamos a continuar con nosotros porque al retornar tendremos más información. Nos vamos a una pausa publicitaria.